Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Seguimos hablando del tema que llevamos acerca del juicio de Dios. Ya hemos visto de que todos compareceremos ante el juicio de Dios y que el juicio comienza por casa. Vemos en el libro de los Hechos que Félix se espantó cuando el apóstol Pablo le habló de que el evangelio del reino de Dios se basa en el dominio propio, en la justicia del reino de Dios y en el juicio venidero. Y hoy seguimos con la cuarta parte del juicio. Seremos pesados en balanza con el peso de Dios, la cual es su ley universal, sus normas y sus principios. Y en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Según palabras del apóstol Pablo, en este capítulo pareciere en que se estuviera contradiciendo. Porque en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, y en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 10, el apóstol Pablo dice de que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y si leemos lo dicho en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, Pablo dice de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, Pablo dice de que los que se esforzaron por hacer la voluntad de Dios, practicando su ley universal, que es el amor y su justicia, pues estos comparecerán ante un juicio o el tribunal de Cristo, pero serán justificados. Por eso Pablo dice de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y no es como muchos dicen, de que será salvo, siempre salvo, y de que por ser salvo no vayamos a estar o comparecer ante el tribunal de Cristo. Si la palabra misma dice de que todos compareceremos ante un juicio, unos para justificación y otros para condenación y destrucción. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pedro aclara diciendo de que todos compareceremos ante un juicio y dice de que el juicio comienza primero por la casa de Dios, así como en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17, nos lo muestra, diciendo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Estos son los de la casa de Dios que alcanzaron la aprobación y por practicar la ley universal de Dios en el amor y la justicia, comparecerán ante el tribunal de Cristo o juicio, pero con la seguridad de que serán justificados. Fueron pesados en la balanza y fueron hallados equilibrados en su peso. Nuestro proceder en cuanto a nuestras obras, es decir, en el dominio propio, las cuales son las evidencias o las pruebas, serán analizadas en conformidad con la ley de Dios. Ejemplo, una balanza es como nuestro proceder, nuestra forma de vivir. Serán comparadas y juzgadas con las leyes y los principios de Dios. Una balanza tiene dos extremos. En un lado está un peso que se utiliza como medida, una pesa, y llámele a esto la ley de Dios. El juicio es como una balanza o el análisis
Ese peso estándar es la ley de Dios, la ley universal de Dios, la cual es justa y perfecta. Así lo dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, y todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ese peso que se utiliza como medida, llámele la ley de Dios, allí nuestro comportamiento y proceder mientras estuvimos en el cuerpo se pondrán en el otro extremo de la balanza. En un extremo está la medida en la cual usted y yo vamos a ser medidos, la cual es la ley universal de Dios. Sus obras, su proceder se colocarán en el otro extremo de la balanza, así como lo ilustra el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y capítulo 21. Si usted actuó en conformidad con la ley universal de Dios, la balanza se nivelará y será justificado y no quedará debiendo nada a la ley de Dios. Pero si a usted o a mí nos faltó testimonio, justicia, santidad, la balanza no se nivelará y quedará desproporcionado, es decir, se hallará culpable para recibir una condenación. Veamos lo que dice el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 27. El rey Belsasar abusó del derecho con los vasos de oro, los cuales el rey Nabucodonosor había traído del templo, y Belsasar bebió él y los que estaban con él, y alabaron a dioses de oro y de plata. Y en ese banquete apareció en la pared la palabra tekel. Significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 5:27 dice, este rey Belsasar babilónico no tenía temor de Dios y simbólicamente representa el día del juicio. Es como una balanza donde un lado están las normas y principios de la ley de Dios y del otro lado están mis obras. Por eso estamos diciendo de que todos seremos juzgados por obras, las cuales son mi proceder, en mi vivir. Si la balanza queda nivelada, quedo en paz y salvo y no debo nada a la ley de Dios, porque viví en conformidad con sus leyes y al ser juzgado estoy en paz con Dios y no le debo a nada. A paz y salvo. Cuando tenemos un crédito con un banco, hasta que no saldamos esa deuda, no tenemos el paz y salvo de ese crédito, el cual me acredita de que no le debo nada. Lo mismo pasa con Dios. Seremos medidos en balanza. Si la balanza queda nivelada con mi proceder ante la ley de Dios, la cual es su medida, entonces quedo a paz y salvo con Dios. Quiere decir de que Dios ya me justifica y dirá, no me debes nada. Vamos a ser juzgados y pesados por nuestras obras, nuestro proceder cuando estuvimos en el cuerpo, con nuestra manera de vivir. Ahora, aquí hay una controversia en cuanto a lo doctrinal y teológico. Cuando el apóstol Pablo habla de la gracia y Pedro y Santiago especialmente tienen un apego, el apóstol Pablo, escribiéndoles a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, pero sin embargo, mismo Pablo dice, en cuanto y cuando seamos juzgados, vamos a ser juzgados por las obras, por todo aquello que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo. Y a esto añade lo que Santiago dice y enseña en su carta, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y surgen unos conflictos entre hermanos como los del séptimo día, de que Santiago dice de que hay que hacer obras y que la ley está vigente y por eso hay que ayunar, vigilar, diezmar. Los católicos dicen de que hay que flagelarse su carne, sacarse sangre
en la Semana Santa darse látigo, poniéndose de rodillas, penitencias, maltratando el cuerpo, y de si no se hacen obras, dice que no tenemos fe. Y pareciere de como si fuese en que Pablo y Santiago se contradicen, y esto aseguran los detractores de la Biblia. Así, mis amados en el Señor, en el próximo video seguiremos hablando acerca del juicio de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos bendiga.